The Oxford TCC is an official language certificate based on the Common European Framework of Reference for Languages that assesses the 5 main English language skills: use of English, reading, listening, writing, and speaking. Its final objective is to certify candidates in these skills at any level from A1 to C2. In addition to being an official certificate, the Oxford TCC helps candidates identify their areas of improvement through its 3-step process. Diagnostic. Its main objective is to detect the candidate's initial English level within the CEFR. Mock. Verifies the candidate's English level obtained in the diagnostic and also provides practice before the final exam. Certification. It certifies the candidate's English skills in the level obtained. It includes a speaking examination which is carried out by native English speakers. What are the benefits of having the Oxford TCC in your school? The price is accessible. The cost is the same for all levels. Examination dates are available all year round. The school decides when to apply the exams. The digital results are sent 5 days after taking the exam, and candidates will receive the exact percentages obtained in each of the skills tested. The physical copy of the certificate is delivered 3 weeks after finalizing the process, including the speaking assessment. The whole process takes place within the school facilities. The Oxford TCC is the best option for certifying the English level of students and teachers alike. Discapacidad como una problemática de orden individual, es decir, quienes se encontraban en ese supuesto debían ser quienes a título individual resolvieran el problema de la diversidad funcional. Esto tuvo como plataforma todas las discapacidades de orden físico, pérdidas de miembros, de la capacidad de audición o de la visión, con ocasión de las mutilaciones que tenían como origen las guerras mundiales. Ya un poco más entrado en el siglo XX y con ocasión fundamental de la actividad que generaron los grupos de presión, los grupos asociados, las personas con diversidad funcional organizadas, nos avanzamos hacia lo que se conoce como el método social. Este método social identifica a las personas con diversidad funcional como personas que tienen una discapacidad, pero que esa discapacidad tiene su origen en limitaciones externas. Y al ser de limitaciones externas, ya la reforma de abordarla y consecuentemente de resolverla no es individual, sino que forma parte del conjunto global de la sociedad. Este método tiene como gran mérito el hecho de que reconoció a las personas funcionalmente como titulares de derechos universales que se encuentran dentro del gran paraguas que forma parte del catálogo de los derechos humanos. Esto es, de verdad, el gran avance, el gran salto que dio durante finales del siglo XX y vemos principios del XXI el tratamiento con las personas con diversidad funcional. Gracias a esto, ya no podemos hablar, no es admisible hablar de conceptos asistencialistas y mucho menos patologizar la condición de una persona funcionalmente diversa. Por el contrario, el modelo social procura la inclusión. Aquí quiero hacer un alto porque hace un rato, gracias al foro que hacía Beo más temprano, escuchaba a otros participantes y hablábamos de los grandes cambios que vamos a tener que dar a partir del nuevo enfoque que desde el punto de vista educativo se va a dar a la educación a raíz de esta forzosa empuje hacia la educación utilizando métodos digitales para continuar los procesos de enseñanza que la pandemia nos ha obligado a todos, y que quienes hemos estado trabajando en la enseñanza, las personas funcionalmente diversas, tenemos rato haciendo nuestros mejores aliados a herramientas tecnológicas para lograrlo. Entonces, bueno, eso era algo bueno ha traído la pandemia. Regresando al tema de la inclusión, al tema que está, digamos, marcada por la implementación del método social, vamos a hablar de lo que ha sido en consecuencia el avance normativo que se ha dado a nivel internacional sobre esta protección.
aquí sí quisiera hacer también otro paréntesis, porque cuando pensamos en las personas que son diversas funcionalmente, tendemos a pensar inmediatamente en aquella diversidad que podemos ver, en la diversidad que es visible a simple vista, ¿vale? Es decir, personas con diversidad motora, personas con diversidad sensorial en cuanto a visual auditiva, pero hay una diversidad que es la que nos vamos a encontrar básicamente en aula que no es tan visible. Quiero que tengamos eso, porque quizás ese debe ser el segundo gran salto en el manejo de la diversidad. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en lo que son los distintos avances legislativos en materia internacional con respecto a la protección de los derechos, no olvidemos esto, protección del derecho de las personas con diversidad funcional. Así tenemos que la Convención de los Derechos con las personas para las personas con discapacidad, ese es el nombre oficial que se le da, después les contaré por qué nosotros usamos el de funcionalmente diverso, conceptualiza la discapacidad como una evolución, como algo que debe estar en la interacción regular de las personas y que tiene como origen barreras que afectan la participación y el disfrute pleno de las personas que tienen esta diversidad funcional, con la intención de darles características o darles condiciones que permitan una igualdad para el desarrollo de todos sus derechos. También la Convención Interamericana, aquí volvemos, es importante ver, fíjense que vamos de una Convención Internacional sobre la totalidad de los países del globo a nuestra esfera latinoamericana, donde también tenemos una norma muy puntual, que es la Convención Interamericana para el Derecho de las Personas con Discapacidad, que toma para sí conceptos tanto de materia de derechos humanos como las recogidas por la Convención Internacional y nos habla de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que el resto de las personas. Volvemos, estamos hablando de un reconocimiento igualitario, no hay discriminación. La inexistencia de la discriminación tiene que ser un elemento que nos va a mantener en un hilo conductual continuamente a lo largo de esta conferencia. Ya hablamos del ámbito global, del ámbito regional, y en nuestras legislaciones nacionales, toda nuestra América Latina tiene legislaciones que hablan de la protección de los derechos de las personas con diversidad funcional. De hecho, si están interesados en conocer más profundamente las legislaciones individuales, el PNUD y la CEPAL tienen un compendio legislativo donde recogen todas estas leyes. Posteriormente, con gusto, les podría acceder al link para que lo tengan y puedan tener acceso directo a ellas. Por lo pronto, disculpen, me voy a referir a la legislación venezolana, que señala expresamente, tal como ven en pantalla, que la diversidad funcional es una condición compleja del ser humano, constituida por factores biopsicosociales que evidencian una disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades. Pero fíjense que lo más importante es que nos obligan a que podamos implementar los mecanismos necesarios para que estas personas funcionalmente diversas no vean limitado ninguno de sus derechos, incluidos el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional está vinculado de manera directa a la protección de los derechos humanos, con lo cual se busca garantizar que todo su desarrollo, tanto biológico, psíquico, social, evidentemente educativo, sea en términos no solamente igualitarios, sino en condiciones de dignidad humana. Seguimos con el aspecto, con el tema de la protección normativa, y tratándose de que son personas que tienen una protección amplia en el aspecto internacional en materia de derechos humanos, recogemos el concepto que nos da Naciones Unidas, la Comisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y nos dice que los derechos humanos son derechos inherentes, obviamente, a todos los humanos, sin ninguna distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, pero por sobre todo tienen los mismos derechos sin ninguna discriminación. Eso es sumamente importante porque los seres humanos tendemos a discriminar sin darnos cuenta. Y lo peor es que a veces
pensamos que no lo hacemos o que no estamos discriminando. En materia de las personas con diversidad funcional, existen también dentro del catálogo normativo de Naciones Unidas las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades. Y fíjense que estábamos hablando de derechos, no discriminación, igualdad, y ahora las igualdades empezamos a ponerle apellido. Ahora es igualdad de oportunidades. ¿Cómo hacemos para dar igualdad de oportunidades a las personas funcionalmente diversas en materia educativa? Pues entonces nos agarramos o tomamos el artículo 6 de estas normas que dicen que los estados deben reconocer el principio de igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario, superior, para niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional. El texto dice discapacidad. En entornos integrados. Esto es clave. ¿Qué significa? No puede haber segregación, no puede haber exclusión, no puede haber separación. Y debe velarse en consecuencia dentro de este margen, dentro de este ámbito de integración, porque las personas con diversidad funcional formen parte del sistema de enseñanza con igualdad de oportunidades. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Dentro de sus características y condiciones que les son propias. Tenemos entonces reconocimiento normativo, que hemos venido hablando, es la respuesta jurídica a las necesidades especiales particulares que puedan tener las personas con diversidad funcional y que lo requieren para el desarrollo de sus libertades básicas y el respeto de su dignidad humana. Esto quiero hacer bastante énfasis porque cuando damos clase en aula y con la cantidad de dificultades que afrontamos y la cantidad de retos que significa ser docente en un aula de clase, no nos acordamos que estamos generando o dando o siendo facilitadores para el ejercicio de un derecho, el derecho a la educación. Y todo derecho, como les señalaré más adelante, tiene como contracara el que puede ser exigido. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos en aula personas con trastornos del neurodesarrollo que van a afectar sus procesos educativos. No siendo yo especialista en el área de la psicología, voy a apalancarme en los conceptos que el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Neuropsiquiátricas de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que es quien cataloga, quien califica a los trastornos del neurodesarrollo como una diversidad funcional que afecta de manera directa el proceso educativo. Me aparece una señal, disculpen ahorita, de que tengo problemas con el audio. Quisiera verificar, Melvina, si, si estoy teniendo problemas. Ya se escucha Melvina, mejor, ya estás mucho mejor. ¿ahora sí? Sí, vamos Okay. mejor. Ok, sí, por eso es que no puedo poner imagen, les ofrezco disculpas, pero si pongo imagen pierdo totalmente el sonido. No, está muy bien, muchas gracias, Judith. Ok, continuaba señalándoles que el DSM-5, que es el instrumento normativo igual, mediante el cual voy a valer para partir de la clasificación de los trastornos específicos de la diversidad funcional como un trastorno de neurodesarrollo, voy a abordar los tres conceptos que se hablan como trastornos del aprendizaje. Fíjense que yo aquí quisiera hacer una acotación personal. Yo no, a estas alturas, después de tantos años de trabajar el tema y de afrontarlo desde el punto de vista personal, con los resultados que en la esfera personal hemos tenido, casi que me atrevo a tomar una audacia y a clasificarlas de que no se trata de dificultades de aprendizaje, se trata de dificultades de la enseñanza, porque de lo que tenemos que cambiar no es al sujeto que aprende, lo que tenemos que cambiar es el sujeto que enseña, son las metodologías y las herramientas, porque si un niño no me aprende de una determinada manera, no puedo seguirlo obligando, no puedo empeñarme tosuda y tercamente en enseñarlo desde una manera por la cual no me va a aprender. Entonces, no se trata de un proceso de aprendizaje, se trata de cambiar un proceso de enseñanza. Pero mención aparte de esa disquisición personal con la que me tomo la ligereza de continuar, el DSM-5 habla de trastornos específicos del aprendizaje, tales como dislexia, discalculia, disgrafia, dislalia,
Los trastornos del espectro autista, aquí vamos a hacer también la salvedad que con la última modificación del DSM-5 se incluyó dentro del trastorno del espectro autista una condición que antes se calificaba como aparte, que era el síndrome de Asperger, y ahora el síndrome de Asperger es considerado como un trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, lo cual no ha traído poca controversia. Pero igualmente vamos a manejarlo porque es muy común, de verdad que las estadísticas son impresionantes, la cantidad de alumnos dentro del espectro autista calificado como Asperger, es decir, autismo de alto funcionamiento, que podemos tener en clase y a quienes sin querer podemos estarle violentando sus derechos a la educación cuando no hacemos las cosas como se debe. Y en tercer lugar, el DSM-5 me habla, o nos habla, mejor dicho, del déficit de atención con hiperactividad. Este déficit de atención con hiperactividad regularmente, no siempre, y esto me permite hacer un inciso, no todas las personas que tienen diversidad funcional con trastornos en el proceso de aprendizaje o dificultades de aprendizaje pueden recibir las mismas herramientas. Avanzaremos al respecto. Hacía el inciso aquí en el déficit de atención con hiperactividad porque también existe un déficit de atención que es de inatención. Y ese también suele ser bastante maltratado y discriminado en aula. Entonces, vamos puntualmente con lo que es la diversidad funcional en procesos de aprendizaje. Lo primero es que tenemos que tener claro de que este no es un muchacho criado. No es que él no quiere hacer las cosas, no es que es flojo, no es que fastidia. Una persona con diversidad funcional en el aprendizaje es un ser humano que tiene una variable en su problema, en su percepción y en su captación de la información, y esa diferencia tiene una base neurológica, es decir, una base biológica. No hay nada que usted o yo podamos hacer para alterar eso. Lo que podemos hacer es darle las herramientas necesarias para que ese proceso de aprendizaje fluya. Aquí volvemos un poco a lo que les señalaba previamente, que esto es algo que no se ve. Usted tiene 25, 30, 15, 40 alumnos en aula y usted no le va a ver en la cara, y perdonen lo chistoso, pero a mí me lo dijeron de mis hijas, profesores me llegaron a preguntar que si se les notaba. Usted no les ve en la cara que tienen una diversidad funcional. Eso lo puede ver a través de un encefalograma o una resonancia magnética con las distintas apreciaciones de su cerebro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Vamos a tener alumnos en nuestras aulas que no les vemos en la cara, así como si podemos ver a quien tiene una diversidad funcional visual, que lo vemos, no tiene capacidad de ver físicamente, pero a una persona con diversidad funcional de aprendizaje no se lo vemos. Estos procesos indiscutiblemente van a interferir en todo su proceso de aprendizaje, pero no porque no aprendan, eso es algo que tenemos que tener muy claro, es porque el método que tenemos que utilizar para que ellos aprendan es diferente. Fíjense que suelo usar un ejemplo que es absolutamente gráfico. Una persona con dificultad de aprendizaje es como que estamos preparando un trabajo para una y vamos a llenar esa información en un computador, y en lugar de teclear la información, pues sencillamente la pasamos por una videocámara. Eso es la diferencia. Igual el computador va a recibir la información, ¿cierto? Solo que para uno será por información teclada y otro será por información visual. Esto es sumamente importante porque lo otro que pasa con las personas con dificultad de aprendizaje es que no solamente es que les va a costar la lectoescritura, la gramática o las matemáticas, es que toda esa variación en su sistema neurológico, toda esa alteración que ocurre dentro de su cerebro afecta en áreas que van más allá de la académica. Esto en cuanto a las dificultades de aprendizaje. No hemos entrado tanto en autismo como en déficit de atención. Pero si usted tiene en su aula un niño con disgrafia, discalculia, dislexia o dislalia, no solamente es el tema académico, es un niño que a lo mejor le va a llegar tarde después que toca entrar a clase y es que él no maneja el tiempo igual. Y no es que se fugó,
es que usted tiene que saber eso. Claro, para saberlo hay que entrar en una serie de herramientas para que podamos hacerlo. Entonces, sin entrar en las especificaciones de orden médico, los docentes, cuando tenemos alumnos en aula, que empezamos a observar, que empezamos a ver conductas que no son las que esperamos, que no están dentro de la curva regular de los alumnos, debemos hacer algo que se conoce como impresión diagnóstica. ¿Qué es la impresión diagnóstica? Bueno, yo tengo un chico que no me está socializando bien, que lo veo retraído, que no comparte con los amigos, digamos, o con el resto del grupo de una manera que denota, que destaca, que es diferente. Tengo un chico que no hay manera que me aumente su rendimiento escolar, errores ortográficos, incapacidades para aprendizaje de mínimos rendimientos académicos, obsesivos con temas puntuales que no tienen que ver nada con lo que estoy dando en clase, o sencillamente no hay manera de que me entregue actividades a tiempo. Cada uno de nosotros sabemos, cada uno de nosotros podemos detectar ese chico cuya conducta está totalmente o destaca por diferente con respecto a los demás. Entonces aquí es donde yo hago una gran exhortación. Les recuerdo que para el éxito de la parte académica, no solamente es sustantivo el elemento cognitivo, el elemento afectivo es sustantivo. En la conferencia que hablábamos hace rato de los cambios de las herramientas tecnológicas que se van a tener que utilizar con ocasión de el empuje, la llegada abrupta al tema de online de las materias, y lo que se persigue es que el muchacho se apropie de su proceso de aprendizaje. Eso no pasa a lo bruto, eso no pasa a la fuerza, eso pasa por el afecto, eso pasa por la empatía, eso pasa por la emoción. Y entonces aquí es donde no solamente debemos ser docentes, sino que tenemos que ser unos docentes que estemos formados, informados y sensibilizados. ¿Por qué? Porque toca una situación muy difícil. Toca decirle a un padre, toca decirle a una madre, toca decirle a un tutor que es importante que usted lleve a su niño, a su adolescente, a una verdadera evaluación, porque usted lo que tiene es una idea, una sospecha de que algo ocurre. Cuando esto se hace con cariño, afecto y con empatía, la respuesta suele ser positiva. No es fácil decirle a una familia, su hijo tiene algo. Eso no es fácil. Pero abordado con afecto, seguramente encontraremos de respuesta por parte de esas familias que se llevará a ese niño o a ese adolescente a un especialista, a un psicopedagogo, a un psicólogo, a que haga una confirmación de esta impresión diagnóstica que usted tuvo originalmente. Aquí también es importante recordar, con ocasión de algo que vi en el chat, que las dificultades de aprendizaje pueden venir acompañadas con otras comorbilidades. Es decir, una persona que tenga dislexia puede ser una persona que tenga hiperactividad, o que tenga déficit de atención, o que igualmente sea inatento. Una persona que se encuentre dentro del espectro autista puede también venir con una comorbilidad de conducta desafiante oposicionista. Por eso es que es importante tener exactamente de manos del especialista, en el caso de los psicólogos o los psiquiatras, el diagnóstico exacto, certero. ¿Por qué? Porque el diagnóstico exacto, certero y preciso para cada uno de los alumnos es lo que les va a permitir tener con respecto a ese alumno en particular las especificaciones psicopedagogas o psiquiátricas sobre cómo tratarlo y cómo avanzar. En lo que se respecta al trato de ese alumno, aquí es fundamental que la docente entienda que, recordemos que estábamos hablando de que somos los que impartimos educación, que es un de todos los niños. Este docente, ya que está formado, ya que está informado y que está sensibilizado, debe tratar con equidad a ese alumno. Esa equidad tiene que verse desde un punto de vista amplio, global. La equidad debe ser en el entendido, la palabra debemos verla en el más amplio de los sentidos. ¿Por qué? No ser delicado
cuidadoso con un niño con diversidad funcional no solamente va a traer como consecuencia una deserción escolar, que sería el menos de los males si lo vemos desde otro punto de vista, es que puede haber afectaciones de orden psicoemocional absolutamente devastadoras. Es altamente alarmante ver la gran cantidad de chicos jóvenes con diversidad funcional de aprendizaje y que han tomado decisiones tan dramáticas como el suicidio por causa de una afectación que tuvo como origen el maltrato en el aula de clase. Entonces, aquí es donde es sumamente importante que sepamos que es un ser humano el que estamos tocando, es una plastilina que podemos maltratar, pero tampoco es solamente el niño que tenemos en aula, también estamos hablando de la familia de ese alumno que tenemos frente. Es irregular, no es común que las familias tratadas con cariño, que las familias informadas con pertinencia y sensibilidad reaccionen negativamente. Como todo, siempre puede haber. Pero ahí es donde el rol como docente es sustantivo. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos unas especificaciones pedagógicas que nos han enviado los especialistas para que tratemos al niño. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos que recordar que desacatar esas instrucciones va a conllevar a que ello violente el derecho de educación de ese niño. ¿Por qué? Porque él se encuentra en una condición distinta para poder alcanzar su derecho a la educación, pero aún así tiene ese derecho a la educación. Y todo derecho implica en sí mismo la posibilidad de exigir su realización de alguna manera. Es decir, si mis hijas tienen derecho a la educación, yo tengo la posibilidad de exigir el cumplimiento de ese derecho. ¿Y a quiénes serán las primeras personas a las que yo le exigiré el cumplimiento de ese derecho? Pues en primera instancia a su docente de aula. En segunda instancia a la institución educativa en la que ésta se encuentra. Y allí surge todo el andamiaje de herramientas jurídicas que están destinadas. Recordaban que les hablaba de la Convención Internacional, la Convención Interamericana y las legislaciones de cada estado para proteger los derechos de las personas con diversidad funcional. En este caso, para proteger los derechos de las personas con diversidad funcional en problemas de aprendizaje que se encuentran en aula y que por alguna circunstancia, esperemos que cada vez sean menos, no están siendo protegidas en su derecho de acceso a la educación. ¿Por qué? Porque si yo a un niño con dislexia me empeño en que la única forma de evaluarlo es mediante pruebas escritas, yo le estoy violentando su derecho a la educación. ¿Por qué? Porque ese es un niño que me va a salir reprobado. Recordemos que el problema de aprendizaje, insisto nuevamente, problemas de enseñanza, no es cognitivo. Estamos hablando de dos supuestos distintos. Aquí no hay problemas cognitivos, aquí no hay problemas de incapacidades o debilidades para aprender lo que me pretendes enseñar. Aquí hay una diferencia en cómo proceso la información. Aquí hay una diferencia en cuantos mis tiempos de ejecución, pero en modo alguno hay una incapacidad para. Entonces, si yo como docente en aula no respeto los derechos de esta persona con diversidad funcional de aprendizaje o de enseñanza, yo puedo ser susceptible de ser compelido por vía jurídica o judicial a el respeto de estos derechos. Entonces, ¿qué tenemos? Un poco ya para ir cerrando la idea, darles chances de que consulten, que cuando una persona presenta dificultades de aprendizaje en aula, que además viene como consecuencia de que se encuentra dentro de un supuesto de diversidad funcional, ella, esta persona o sus tutores, sus familiares inmediatos, tienen la posibilidad de exigir. Esto no es un favor, de exigir tanto al docente como a la institución que estos utilicen todos los recursos que sean necesarios para que esta persona pueda tener un ejercicio pleno al derecho de su educación. Esto va, creo que
a raíz de estas circunstancias que estamos viviendo, va a ir incrementándose. Cada vez va a ser más fuerte las acciones en esta área. Y quisiera, antes de darle oportunidad a que cualesquiera tengan inquietudes o planteamientos que compartir con todos nosotros, tomar para mí, para el cierre, las palabras de Paulo de Augusto Cury en el año 2003, cuando él hablaba de que los buenos maestros educan para la profesión y los maestros fascinantes educan para la vida. El hecho de que hoy estemos todos en cuarentena y que hoy hayamos tomado el tiempo para compartir esto, no me deja duda de que estoy en presencia de una gran cantidad de maestros fascinantes. Así que espero haberles dado algunas ideas novedosas sobre este tratamiento y bueno, quedo a su orden para cualquier pregunta o interrogante que a bien tengan compartir con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Ha sido muy enriquecedora tu ponencia. Estamos agradecidos con todos ustedes por asistir y por estarnos acompañando en este tema de mucho interés. Es un tema que involucra mucho amor. Y pues vamos a comenzar. Aquí tenemos ya, Judith, las preguntas. Voy a ir llevándolas en orden. Tienes la primera pregunta. Mi hijo tiene problemas conductuales y tiene 5 años. Así que estoy muy entusiasmada de aprender. Si tiene de aprender de esta charla. Sí. Dale, continúa. Fíjate, con respecto a problemas conductuales, lo primero es que hay que identificar la causa de esos problemas conductuales. No se puede plantear una estrategia de atención si no se tiene claro el diagnóstico de base. Eso es lo primero que me gustaría compartir. No sé si con ellos... Ay, se me fue los chats. ¿Melvina? Sí, aquí está. ¿Qué técnica para el aula hay para dictar clases o conceptos a un grupo grande donde 5 tienen los problemas mencionados? 5 de estos alumnos. Claro, hay que identificar cuáles son los problemas. Suponiendo que tenemos 5. Si yo tengo un niño disléxico, tengo un niño Asperger y tengo un niño con hiperactividad, pues no puedo aplicar la misma herramienta a cada uno de ellos. Eso no es posible. Sé que eso genera o presenta una gran dificultad, pero de eso se trata nuestra carrera, de eso se trata nuestra profesión. Si yo tengo un niño con hiperactividad, dígale que vaya a hacer algo, dígale que vaya a buscar unas llaves, conviértalo en su asistente de clase, déjelo que descargue o que entre 3 minutos después de sonar el timbre del recreo y ella le haya podido dar un par de vueltas a la zona donde se esparcen, al patio de recreo. Si usted tiene un niño disléxico, pregúntele, pídale que le responda oralmente. Seguramente él puede conocer más. Los chicos aprenden ellos mismos a encontrar herramientas para ellos sin saber a veces, sino para encontrar la forma de resolverlo. Pero si usted ha detectado en su aula de clase 5 chicos que tienen diversidad funcional de aprendizaje, pues requiere 5 diagnósticos. Y sobre la base de esos 5 diagnósticos es que va a poder implementar las estrategias correspondientes. Perfecto. Tenemos a varias personas interesadas, Judith, en recibir tu legislación. No sé si quizás en el chat también puedes poner tu correo para que puedan tener acceso a escribirte y así se les haga más sencillo obtenerlo. ¿Nos escuchas, Judith? ¿Estás aquí, Judith? Sí, ya volví, me había sacado por un segundo. No hay problema. Te comentaba que si quieres puedes en el chat escribir tu correo para que puedan solicitarte la legislación que habías mencionado. Con todo gusto, ya se las voy a escribir. Perfecto. Ok, vamos a continuar con el tiempo de preguntas. El cuidado en la comunicación con la familia es importante, especialmente porque en países latinos y en nuestra cultura se acompaña de vergüenza este tema.
Muchas veces la familia, mamá y papá, se sienten culpables de tener un hijo con problemas de aprendizaje. Fíjate, eso es cierto. Les voy a comentar un poco mi experiencia. En mi familia, mi esposo y yo ambos somos profesionales, ambos somos profesores universitarios y ambos vemos la forma de avanzar a través del estudio. Así de simple. Cuando me dieron el diagnóstico de mis hijas, a mí el mundo se me vino abajo. Pero solamente hay un camino, formarse. Claro, Sí. también va a depender mucho de cómo nos abordemos a esa familia. No es lo mismo abordar desde el afecto, desde el cariño, desde la comprensión, que desde la segregación o la discriminación. Así es. También existe la situación donde los padres de familia se niegan totalmente a la realidad de la situación de su hijo o hija y retiran el apoyo. Y sucede Sí, bastante, eso ¿cierto? pasa, eso sucede y sucede por varias razones además. Esto, la otra verdad que no podemos ocultar de esto es que el mantenimiento de las terapias que se requieren de acompañamiento suelen no ser económicas. Es mucho lo que También. una familia tiene que invertir para hacer esto. Pero entonces, lo que es importante es que el docente, tanto de aula como el colegio, como institución, tengan una estrategia de abordar a esa familia. En la mayoría de los colegios, en planta, hay psicólogos y psicopedagogos. Ellos pueden ser una ayuda en primera línea, son la primera línea de apoyo, tanto para el niño como para el docente. Sí, eso es así. También existe un poco de indisposición por parte de los padres a aceptar las condiciones especiales de sus hijos, lo que explicabas, ¿no? Que te choca saberlo y te cuesta quizás aceptarlo, ¿no? Sí, pero les los digo, se los hablo porque, uno, por mi caso personal y dos, por lo que ahora he visto a lo largo de este recorrido. La clave siempre va a estar en la forma de abordar. Yo comentaba hace un tiempo que de las primeras, digamos, experiencias que yo tuve con esto, una referencia, mi hija mayor está dentro del espectro autista, se está graduando en la universidad en este momento de licenciada en comunicación social, y cuando ella se encontraba en primer grado, imaginen los años de esto, problemas de clase, problemas de todo tipo, y la docente de aula me dijo, es que usted no entiende lo que estamos haciendo con la niña, porque usted no es psicopedagogo, usted no es psicólogo, y se los estoy refiriendo de una bonita manera, para como si tuviéramos una oportunidad. Y le contesté también en el mismo tono, tienes razón, yo no soy psicopedagogo, yo soy abogado, y de ahora en adelante te entiendes con el representante legal de la menor. Por supuesto, en esos temas no hay comunicación alguna. Ahí no puede haber comunicación. Por eso es que insisto tanto en la forma de abordaje. Exacto. Aquí tenemos otro comentario de lo que comentaba la maestra Judith en cuanto a las afecciones posteriores. Es muy triste en cuanto a las estadísticas de deserción escolar y de suicidios por la falta de aceptación o integración a la sociedad de parte de los afectados. Eso es así y les digo además, estos chicos suelen ser víctimas terribles de lo que conocemos como bullying en clase. Un Sí. chico que sea autista de alto funcionamiento es una persona que le cuesta una barbaridad relacionarse entre sus pares. Y los niveles de agresión a lo que ellos suelen ser sometidos en el aula de clase son terribles, terribles, de verdad terribles. Y entonces ahí encuentras unos padres que podemos inclusive llegar a ser absolutamente agresivos a la hora de protegerlos, porque lo que está en juego no es tontería. Sí, Entonces, exacto. de allí es que también es sumamente importante el rol del docente para evitar ese tipo de situaciones en aula. Sí, así es. Y aquí tenemos otro comentario que lo que hablábamos, a veces los padres o encargados no quieren buscar esa ayuda pues porque no aceptan el problema muchas veces. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, ¿Qué quisiera primero decir algo. Sí, Fíjate, ya, Belvina, discúlpame. sí, Quisiera primero, fíjense que la legislación habla de problemas de personas con discapacidad. Y durante todo el rato que hemos estado compartiendo, yo me refiero a personas con diversidad funcional. Tenemos que cambiar el lenguaje. Si usted se le acerca a un padre y le dice es que su hijo tiene un problema,
De ahí en adelante, olvídese, usted cerró la comunicación con ese padre. A ningún padre, pónganse en sus zapatos, piensen en sus propios hijos, que les digan que su hijo no funciona, que su hijo no sirve, que su hijo no va a poder con el colegio, que tiene que retirarlo, que este colegio no es para él. ¿Cómo reacciona usted? Sí. Entonces, ya hablar de que el niño tiene un problema no es verdad. Si hay un problema, lo tiene el docente, que tiene que buscar una herramienta de enseñanza para ese niño que aprende distinto. Entonces, ahí viene un cambio de paradigma sustantivo, importante. Si cambiamos ese paradigma, se nos abren un montón de puertas. Sí, es así, definitivamente muy de acuerdo contigo. Y eso es crucial que hoy en día, pues aquí todos los que estamos en esta ponencia docentes, lo vayamos manejando ese cambio de conceptos. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Qué técnicas para el aula hay? ¿Qué técnicas para el aula hay para dictar clases o conceptos a un grupo grande donde 5 tienen los problemas mencionados? Bueno, lo hablábamos hace un poco. Sí. Lo otro es que, fíjense, buena parte de las ponencias que está dando Beo tiene como objetivo hacer del aprendizaje 2 cosas. Uno, que sea lúdico. Un aprendizaje que es entretenido, no aburre a nadie. Y lo otro, si yo logro hacerlo entretenido, yo hago que el chico se apodere de su proceso de aprendizaje. Y si yo logro eso, ellos mismos van a buscar las estrategias. Hoy veía unas actividades con respecto a, que creo que viene Jesús más tarde, con respecto a las herramientas tecnológicas, y recordaba que hace un par de años a mi hija, que todavía está en educación secundaria, para darle historia le crearon unas páginas de Instagram. Y los personajes de historia tenían que publicar, o sea, cada chico tenía que publicar como que era el personaje. Y usar las herramientas que tenemos hoy día. Con las cosas que tenemos al alcance, podemos hacer absolutas maravillas. De pronto puedes hacer un tema de lenguaje, de castellano, por decirlo de alguna manera, mediante un programa de radio. Ya acá, la posibilidad de herramientas son infinitas, pero, o sea, y eso no solamente para los niños con dificultades de enseñanza, de aprendizaje, sino también para los típicos. Seguro, se te va a aburrir más fácil si te le das una clase magistral a que si lo pones a ver un video. Sí, exacto. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Yo siento que todas estas estrategias, estimados docentes, estimados maestros, son importantes. Yo sé que muchos de ustedes, porque nos lo han comentado, Judith, de que van a compartir todo su aprendizaje en este Summit con sus colegas, y pues sí es muy enriquecedor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la desaparición de escuelas en educación especial, apoyadas por la Fuerza de Iniciativa de Inclusión? Bueno, aquí pasan 2 cosas. Hay condiciones, si estamos hablando de personas que tienen retardo mental, pudiera ser distinto y en función del nivel de retardo. Pero pensar que un niño con dislexia, pensar que un niño de trastorno espectro autista de alto funcionamiento, llamados anteriormente Asperger, o un niño que tiene déficit de atención con hiperactividad, deba ir a una escuela especial, es un error, porque el mundo no está segregado. En el mundo vivimos todos y todos tenemos que aprender esas herramientas. Habrán personas que tienen niveles, digamos, más marcados de dificultades que ya son de orden cognitivo o intelectual. Fíjense que los trastornos de aprendizaje no son de orden intelectual, que quizás requieran una ayuda un poco más especializada. Pero la razón de ser de la inclusión, de la exclusión de las escuelas especiales, tiene como origen la base normativa. Y la base normativa tiene como origen el entendimiento de que en el todos, no estamos separados. Así es. Muy bien. ¿Qué recomienda para los padres que no quieren que sus hijos sean evaluados? Para si tienen alguna condición de las mencionadas, o sea, la evaluación de diagnóstico. Sí, a ver, hay de todo en la viña del Señor. Evidentemente nos podemos encontrar frente a unos padres que dicen, no, a mi hijo no me lo evalúan.
No, les cuento otra anécdota. En el colegio donde estudian mis hijas, cuando van a pasar de preescolar, o sea, de kindergarten a primaria o de primaria a bachillerato, tenemos que pasar a fuerza, por una cosa que llaman escuela para padres. Y en esa escuela para padres nos dan una cantidad de ejercicios sumamente lúdicos, sumamente entretenidos. Y básicamente es ponernos en los zapatos de nuestros hijos. Quizás, y aquí pensando rápido, para una familia que no acepta, invitémoslos a unos ejercicios. Yo a mis alumnos en la universidad, fíjense, para que ellos entiendan lo que significa estar en una condición de diversidad funcional, yo les quito los lentes a los que leer y los pongo a leer sin lentes. A los, de pronto a algunos les pongo audífonos y yo bajo el tono de voz para que no me escuchen. Los hago sentir lo que es ser diverso. Quizás hay que ponernos creativos para hacer que esos padres, en lo personal me cuesta mucho que si yo abordo a un papá, a una mamá, desde el afecto, desde el cariño, desde el entendimiento de que su hijo no es un problema, sino de que yo como docente necesito herramientas para enseñarlo a él, se me cierre, pero como todo puede pasar, pues entonces hagámoslo sentir, también desde el afecto, claro está, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué me puedes decir del diagnóstico oposicionista desafiante y cómo actuar con estos alumnos? El trastorno oposicionista desafiante suele ser una comorbilidad en el déficit de atención. No es, y también en algunos casos en el autismo, dependiendo del nivel. Sería una temeridad de mi parte hacer alguna sugerencia porque ya estamos en el orden médico. Mi sugerencia es que consulte con un especialista, pero regularmente no es un diagnóstico que esté aislado, viene acompañado de otro. No siendo mi área de experticia, mis conocimientos o mi información en esta área es por ocasión de los años que he estado dedicada al tema, pero no sería responsable indicarle algo directamente. Perfecto, muchas gracias, Judith. Aquí tenemos otra pregunta. Formación, información y sensibilización. ¿Por qué es antes la formación que la información de los maestros sobre el tema? Perdón, ¿no escuché bien? Ok. ¿Por qué es antes la formación que la información de los maestros sobre el tema? Bueno, yo regularmente suelo poner primero información, formación y luego sensibilización. Y aquí voy a ofrecer disculpas porque voy a ser muy enfática con algo que voy a decir. Si yo soy docente de aula, yo tengo que estar preparada para los 45 chicos que tenga. Vengan como vengan. Y 40, 30, 23, la cantidad de números que tenga. No puedo ser docente solo de los óptimos. No puedo ser docente solo de los que no me dan problema. No puedo ser docente solo para los que siempre me van a sacar la nota más alta. Tengo que ser docente para todos. Y siendo docente para todos, primero me tengo que informar de qué tengo en aula. Luego me tengo que formar para ellos. Obviamente, más allá de mi condición de educación o psicopedagogo, sino que si yo tengo, como decía alguien previamente, 5 chicos con diversidad funcional en aula y seguramente esa información la tuve cuando recibí la lista de los alumnos con los que iba a comenzar el nuevo año escolar, pues es mi responsabilidad formarme para atenderlos. Y la sensibilización viene dada porque no hay manera de que los atienda si no estoy sensibilizada con esa realidad. Estamos perdiéndote bastante en esta respuesta, Judith. Se nos entrecortó muchísimo la conexión. No sé, quizás podamos repetir la respuesta. Bueno, les decía, la persona hablaba de que el docente debe ser formado, informado y sensibilizado, ¿cierto? Yo planteo que debe ser al revés. Debe estar informado, luego formado y luego sensibilizado. ¿Por qué? Porque el que es docente en aula es docente para todos los alumnos, no solamente para los chicos óptimos, no solamente para los chicos que sacan la más alta nota, ni solamente para los chicos que se portan bien. Es docente para el grupo completo. ¿Y qué ocurre regularmente cuando comienza un año escolar? Pues te dan la lista de quiénes van a ser tus alumnos.
Si cuentas con la fortuna de que ya tienen diagnóstico, estás informado. Y si ya estás informado de cuál es la situación, debes formarte para atenderlos a ellos. Y esa formación debe sensibilizarte en ese tratamiento. Perfecto. No sé si ahora me escucharon. Sí, mucho mejor. Los estudiantes con discapacidad en este momento, ¿cómo se les puede llevar con las herramientas tecnológicas a la vez con los demás, con los demás o alguna otra herramienta de fácil acceso para ellos? En este tiempo que estamos con estos virtual classes, quizás se refiera. Mira, estas clases virtuales son lo máximo para los chicos que tienen dificultades de aprendizaje. El problema está en cómo la utilizo. No puedo pretender que el chico se me siente en un computador a escucharme porque no lo voy a lograr. Eso olvídenlo. Pero puedo pedirle, no me hagas un trabajo escrito, mándame un audio, búscame un video donde trabajemos el tema y me das un resumen. En internet hay, en YouTube, lo que quieras, del tema que quieras, buenos y malos, claro está. Mi labor como docente será darle los links que son adecuados. Y luego, pues sencillamente cuéntame de qué va, porque de qué se trata, de que yo como docente, fíjense, cuando yo hago exámenes en la universidad y he tenido un grupo que ha sido mal portado, yo suelo decirles, bueno, ¿ustedes cómo quieren el examen? ¿Quieren el examen para que ellos sepan qué aprendieron o para que ellos sepan que no saben? Es lo mismo. Nosotros en aula, niños de educación primaria, de bachillerato, lo que queremos es completar unos objetivos pedagógicos puntuales que me da la currícula. Pues deja que el niño me los diga a su forma, porque devolvemos, lo que trato es de saber qué aprendió, no qué no aprendió. Exacto. Muchas gracias, Judith. Un detalle muy importante es ver que tenemos casos en los que los niños o jóvenes son marcados como inquietos y realmente lo que tienen es alguna diversidad. En mi caso particular, tengo una hija de 8 años que estaba siendo marcada y cuando le hicimos la evaluación psicométrica, resultó ser que el problema de atención era porque ella tenía un coeficiente intelectual superior a los demás. Y por esta razón era inquieta. Creo que nuevamente perdimos a Judith. ¿Nos escuchas? Volví. Sí, me decías una niña de 8 años que es inquieta. Sí, entonces al hacerse la evaluación por tener este problema de atención, era porque tenía un coeficiente superior. No era en sí, está comentando que no era en sí un problema de inquietud, sino porque ella tenía un coeficiente superior. Eso pasa con muchísima regularidad. Los chicos se aburren y no hay nada más terrible que un niño aburrido en un salón de clase. Sí, definitivamente. En el colegio están introduciendo la plataforma Microsoft Teams y a los chicos con cierta discapacidad les cuesta igual a los padres, igual la madre nos reporta que algún día el estudiante despertará de su autismo. Mire, el autismo no se quita. Sí. Es una condición neurológica. De verdad, habría que trabajar ahí otras herramientas, pero un chico que es autista no va a amanecer un día sin autismo. Sí puede ocurrir porque en mi caso con mis hijas pasó, que aplicadas ciertas herramientas pedagógicas o estrategias optimizan algunas áreas. ¿Por qué? Aquí recordemos que el cerebro es un órgano que se conecta mediante impulsos eléctricos. Hay unas estrategias que se llaman gimnasia cerebral o neurofeedback o el método Tomatis, que aplicados a los niños de manera consuetudinaria puede generar algunas mejorías en algunas áreas de su funcionamiento, pero siempre va a ser autista. Eso no va a cambiar. Aquí tenemos varios comentarios que están dejando sobre tu ponencia. Aquí tenemos uno que dice, cuando logramos enganchar a los padres de familia y hacerlos tus aliados en ese momento ya tenemos un gran camino recorrido. Hay que enseñar de manera distinta a cada niño y luego apoya diciendo, somos nosotros quienes tenemos que buscar las técnicas que funcionarán para cada uno. Cada cabeza es un mundo. Quizás la enseñanza más individual. En buena parte.
Fíjense que yo no creo que es de enseñanza individualizada, sino adecuada. Tenemos, cuando vamos a hacer un plan de evaluación con 45 chicos en aula, 35 chicos en aula, si siempre vamos a hacer trabajo escrito, trabajo escrito, trabajo escrito o examen, mire, hasta los más neurotípicos se van a fastidiar. Eso escríbalo. Entonces, piense que usted tiene 35 niños, aplique tantas herramientas de como pueda, como entienda. Porque habrá un chico que de pronto es más diestro dibujando, y otro es más diestro en sumas, y otro es más diestro exponiendo. Y no necesariamente porque tenga una diversidad funcional de aprendizaje, sino porque son inteligencias múltiples, que es otro concepto que tenemos que tener presente a la hora de incorporar nuestro proceso de enseñanza. Así es. Aquí tenemos un comentario: discapacidad, dificultades de aprendizaje, retraso intelectual, rezago. Hasta en los propios países de habla hispana hay un cambio por las terminologías. Sí, de hecho, fíjense, el tema de diversidad funcional es un término que no se encuentra recogido en ninguna de las legislaciones. Todas las legislaciones hablan conforme a la Convención Internacional de Discapacidad, pero recuerdan que les comentaba que los movimientos organizados, los grupos de personas con diversidad funcional son quienes hacen mayor presión para las modificaciones y fueron los que lograron el cambio del paradigma social. Ellos son los que hablan de diversidad funcional. Y al comienzo de mi charla había un hashtag que tenía nada sobre nosotros sin nosotros. Ese es el eslogan que mueve a todos los movimientos y las agrupaciones en materia de diversidad funcional. Porque yo no soy discapacitada, yo tengo diversidad visual, yo tengo que usar lentes, si me quito los lentes no leo. Pero eso no me hace discapacitado, porque además eso ya es un término peyorativo, discriminatorio, y de eso se trata, de no usar esos términos. Muy bien. ¿Podríamos ahondar en adecuaciones curriculares para los alumnos con diversidad funcional en otra ponencia? Ya te están solicitando más ponencias, Judith, que nos sigan acompañando. ¡Ay, con gusto! ¿Verdad? Con todo el gusto del mundo. Con todo el gusto del mundo. Bueno, aquí te están agradeciendo. Gracias, Judith, por tu ponencia. El mundo necesita entender esto. Te dicen aquí. Sí, espero que... Sí, sigue, continúa. Hoy tenemos muchos que van a replicar. Sí, pienso en que este tiempo la tendencia es pretender que el docente de aula sea todólogo, cuando lo necesario es que en el aula lo mínimo es que deberíamos tener como facilitadores del aprendizaje es psicopedagogos. En lo común, en nuestros medios académicos, es lo común en nuestros medios académicos. Mientras esto no se resuelva, siempre tendremos problemas de atención inadecuada a los pendientes. Fíjense, en la legislación venezolana puntualmente se establece la posibilidad de que una persona que tiene un déficit, una dificultad de aprendizaje, pueda tener asistencia en aula de los llamados tutores. Es decir, sobre todo para la educación primaria. El profesor que hacía el comentario tiene toda la razón. Lo idóneo sería que por aula estuviese, sobre todo en primaria, en los primeros años de educación básica, estuviese el docente de aula y un psicopedagogo. Pero eso no para atender a los niños con diversidad funcional de aprendizaje, para atender al común de los alumnos. Esa es la escuela ideal. Lamentablemente, tenemos que manejarnos con lo que tenemos. Así es. Y lo ideal sería eso, pero no teniéndolo, la clave es contar con el apoyo de los padres. Exacto. Y los padres contar con el apoyo del colegio, que también se da lo contrario. Padres preocupados y el colegio oídos sordos. Sí, muy cierto, de verdad que sí. Tenemos aquí, ¿conoce o puede recomendarnos una institución que pueda formarnos sobre métodos de enseñanza para estos casos? Fíjense, dependiendo del país en el que te encuentres, hay montones de grupos de apoyo, pero siempre van a estar vinculados con el tema de psicopedagogía. Aquí en Venezuela hay varias instituciones, no sé en los otros países, quedo con esa deuda de averiguar. Yo me formé en una de ellas y estoy formando parte ahorita en otra universidad para trabajar los temas. Volvemos, no siendo yo educadora de base, yo no soy licenciada en educación, no siendo psicólogo, no siendo pedagogo, me he formado por el área de la protección jurídica
Y lo que conozco de la parte pedagógica es con ocasión de mis propias capacidades como docente universitario y de mi experiencia como mamá de 2 niñas con diversidad funcional. Porque eso sí también es algo que yo le recomiendo a todo docente que se lo diga a los padres. Fue mi experiencia, lo hice por instinto, de verdad fue una cuestión que creo que fue Papá Dios que me guió, y cuando estaba haciendo el curso me lo decía una de las psicólogos: si los padres entienden que la primera línea de enseñanza y de protección de un niño funcionalmente diverso en aprendizaje es su núcleo familiar, de ahí en adelante todo lo demás fluye. Sí, no, esto es así. Muchísimas gracias. Yo sé que muchos de nuestros participantes, Judith, están saliendo porque tienen otras ponencias, ¿verdad? Siempre estamos dejando el espacio abierto porque sí consideramos importante responder a todas sus dudas y si tienen que retirarse, comprendemos, pero siempre vamos a seguir dando lectura a sus preguntas. Aquí están muchos comentarios de agradecimiento, Judith, por tu excelente ponencia. Gracias por el espacio de conocimiento y reflexión. Muchas gracias por todo lo compartido. Agradezco el tiempo reservado. Y tenemos 74 comentarios todavía sin leer. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Wow, sí. Están todos muy agradecidos con tu ponencia, Judith. Por los comentarios, por lo que les has ayudado, ponen aquí. Ha sido muy útil. Esto me ayuda a ser más empático en estas situaciones. Muchas gracias por esta conferencia. He aprendido cosas que no tenía idea. He aprendido a hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Deseo estudiar más, deseo aprender más. Quieren tu contacto, quieren contactarte también para sus dudas. Y pues sí, tenemos muchos comentarios. Ahí está mi correo. Sí, sí, con gusto. Ahí les dejé mi correo con todo gusto. Ok, sí, ahí ya lo vi, ahorita lo vi. Aquí tenemos muchos comentarios de agradecimiento. Solo estoy viendo si tenemos más preguntas. Aquí tenemos una. Maestra Judith, ¿usted ha publicado artículos ya de este tema? Si es así, me encantaría leerlos. No, hasta ahora no, porque estaba dedicada a otras cosas, pero la pandemia me está invitando. Puedo hacer, en lo que publique sabrán, vía The Word lo encontrarán. Muchísimas gracias, claro que sí, Judith. Seguimos aquí con más. Estoy revisando. Mientras se cuente con el apoyo de los padres, los maestros, podemos dar todo lo mejor para ese niño que estamos formando. Sí, como decías tú, la importancia del apoyo de los padres. Es un binomio, colegio-padres. No puede haber uno sin el otro. Ok, perfecto. No debe. Así es. Aquí tenemos, mil gracias por estoy buscando preguntas. Creo que hasta el momento, estas son todas las preguntas que tenemos. Sí, esto es lo que tenemos. Todas estas han sido nuestras preguntas. Maestros, muchas gracias por acompañarnos. Judith, ha sido increíble tenerte. Estamos muy contentos con toda la enseñanza y aprendizaje con este espacio. Realmente te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, ha sido un verdadero gusto y espero que ahora se conviertan en replicadores y que difundan toda esta información de aquí en adelante. Esto estoy segura que así será. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.